Oigo una voz sobre la montaña, día tras día mejor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Bienvenidos a su programa radial Dios habla hoy, un espacio de tiempo donde la palabra viva de Dios nos habla hoy para la edificación de nuestras vidas en nuestro diario caminar. Es nuestro anhelo sincero que este tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Esperamos contar siempre con su sintonía y recuerde usted que Dios nos habla hoy. Señor, te pedimos por favor que nos uses en esta mañana, de modo que la gloria y la honra sean dadas para ti, Señor, en el momento de la exposición de tu palabra, Señor, en esta mañana. No a nosotros, Señor, sino a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria. Señor, por favor, que tu gracia nos acompañe en esta mañana, ya que el motivo principal de esta programación de Dios habla hoy es para honrarte, es para glorificarte, Señor, es para poner en alto tu nombre, Señor amado. Señor, bendice a todos los directivos de esta radio, Señor, porque sabemos que hacen un trabajo arduo, Señor, para poder sostener esta radio. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor amado. También te pido que bendigas a mi hermano Héctor en esta hermosa mañana y que tu gracia, Señor, esté sobre él. También a nuestro hermanito Benjamín que nos acompaña en esta mañana. Sabemos que eres tú el que pone el deseo en cada uno de nosotros y que esperamos que el anhelo de su corazón lo cumpla, Señor amado. En el nombre de Jesús hemos orado. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana. Es un privilegio estar acá. Hermano Felipe, hemos venido hablando acerca de la carta que escribiera el apóstol Santiago, el siervo del Señor. Y en las últimas semanas nos hemos dado cuenta de la importancia de las pruebas en la vida de los creyentes. Y hoy queremos seguir hablando un momento acerca de las pruebas de la vida del creyente. La semana pasada estábamos hablando de que tienen un fin. Hay una finalidad de que el creyente pase por diversas pruebas. Y las pruebas es de fortalecer la fe. De fortalecer la fe y perfeccionar la vida del creyente hacia Dios. El enfoque que el apóstol Santiago es que el creyente debe de regocijarse en las pruebas. Es interesante este enfoque que hablábamos la semana pasada. En las pruebas dice que uno debe de regocijarse porque este conlleva un fin. Sobre la base de una fe viva en el Señor, el resultado de la paciencia que nos va a llevar a la madurez. Ahora, en esto meditábamos la semana pasada, Felipe, decíamos que ¿quién se goza en las pruebas? Muchas veces cuando nosotros pasamos algún tipo de problema, lo primero que pensamos es que no está Dios con nosotros. Nos ponemos tristes, nos afligimos, nos tenemos una serie de cosas que vienen a nuestra mente, pero lo que no pensamos es que estamos en los planes del Señor. Y eso es lo que cuesta muchas veces entender. Pero Santiago dice y empieza a enseñarles a los hermanos
a la cual dirige su carta, y él dice que debemos nosotros de regocijarnos en las pruebas, y eso es lo que estábamos enfatizando la semana pasada, Felipe. Y hoy quisiera que tú continuaras un momento, y yo te apoyo acá, te apoyo para conectar algún pensamiento que Dios ponga en tu corazón y en mi corazón, para dejar algo en el corazón de nuestros amados. Meditando en el versículo 4, pero ya me acuerdo que ya habíamos leído el versículo 5, solo que ahora vamos a comentar un poquito con respecto al versículo 5, que tiene que ver, porque muchas veces se malinterpreta los versículos de la Biblia, muchas veces se saca de contexto y se le da otro significado, pero hoy con la ayuda de Dios vamos a explicar a qué se refiere Santiago en el versículo 5 cuando él dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Le faltara sabiduría. pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice el versículo 5. Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, otra versión dice carece de sabiduría, pídala a Dios, dice. Entonces, la semana pasada nosotros estábamos analizando el versículo anterior, cuando decíamos, o dice la Escritura, que para poder mejorar la paciencia en las pruebas y para poder ser encontrados cabales, es por tal motivo que el escritor de esta epístola de Santiago indica a los hermanos que si alguno de ellos se encontraba falto de sabiduría, en lo concerniente, o sea, falta de sabiduría para superar las pruebas, porque si vemos el contexto de Santiago, está hablando de pruebas, porque ya dijimos que nuestros hermanos estaban pasando por dificultades, por pruebas, y por eso es que Santiago les vuelve a recordar: ustedes ya sabían que deben de gozarse en las pruebas, y ahora yo les vuelvo a recordar esto. Ahora, ¿por qué Santiago les dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios? Pero, ¿por qué les dice esto Santiago? Es pedir sabiduría en los momentos cuando uno está pasando pruebas, y así perfeccionar la fe, que le pidan a Dios sabiduría. Porque, hermano Héctor, todos los que nos están sintonizando en esta mañana, ¿cuántas veces has pasado por alguna situación difícil, por alguna prueba, en donde quizás no ves una solución al problema que estás pasando? Alguna enfermedad incurable, en donde quizás el médico dijo: ya no se puede hacer nada más, ya solo queda esperar porque ya no hay ninguna medicina. Porque me pasó una situación similar, en donde de tantos exámenes que se hicieron, de consultar con varios médicos, la noticia fue que ya no hay nada que hacer. Hay algo que hacer, que es ir a la sala de operaciones, pero no garantizamos que sobreviva. Y no hay alguna medicina, no hay nada que hacer. Si bien la enfermedad lo mata, o se muere en la sala de operaciones, pero ya no hay nada que hacer. Entonces, en una situación complicada como esta, uno no haya qué hacer. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Por eso Santiago dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Por eso, pero ¿dónde nosotros acudiremos pidiendo sabiduría? En la palabra de Dios. Sabiduría para los oyentes judíos de Santiago. O sea, Santiago, dijimos que primeramente le dirige esta epístola a los judíos,
O sea, hermano Lipe, la sabiduría que está hablando aquí Santiago es esa sabiduría que nosotros como cristianos debemos de tener para afrontar las situaciones diarias, difíciles. Las situaciones difíciles como pruebas. Así es, hermano. Dale. Muy bien. Los oyentes judíos de Santiago reconocieron esto como una referencia al entendimiento y a las habilidades prácticas que se requieren para vivir de una manera que glorifique a Dios. Ellos lo entendieron. No era una sabiduría o una especulación filosófica, porque ¿te acordás que en ese contexto estaban los famosos pensadores de ese tiempo? Y si hablamos de la sabiduría, del conocimiento, porque el conocimiento, por ejemplo, si hablamos de filosofía, esta palabra se divide en dos: filos, que es amor, y sofía, que es el conocimiento. Entonces, pero ellos entendieron que es para glorificar a Dios, no era una sabiduría humana, sino que la sabiduría contenida en la voluntad de Dios, que está revelado en su palabra. Porque la sabiduría, podemos nosotros, si vamos al diccionario, ¿qué es lo que significa? Es el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia, pero está la sabiduría humana y está la sabiduría que solamente proviene de Dios. Uno, al estudiar una carrera, por ejemplo, ser abogado, ser médico, uno tiene sabiduría, conocimiento, pero esto es humano. Pero cuando nosotros acudimos a la palabra de Dios, obtenemos la sabiduría que solamente proviene de Dios. Entonces, dijimos, ¿qué es lo que debemos de hacer si faltamos de sabiduría? Porque en los momentos difíciles no hallamos qué hacer. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya no hay nada que hacer, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo debo de actuar cuando estoy pasando estos momentos difíciles? Porque Santiago habla mucho de esto. Por ejemplo, en el versículo 13 del capítulo 3 también dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Wow. Al igual en el versículo 17 de Santiago 3, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, dice. Después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. De saberlo. No está hablando de un mero conocimiento, como lo decías, Felipe, no un mero conocimiento tal vez de conocimiento que lo da el mundo, ¿va? Sin menospreciar los conocimientos por supuesto, de alguna academia, de alguna universidad, pero esa sabiduría que la Biblia habla proviene de Dios. Dice acá, la sabiduría de la que estamos hablando es la percepción del creyente, que permite al creyente comprender, practicar, promover una vida piadosa, pero basado en la voluntad de Dios, no acorde a las circunstancias. Eso ya lo hablamos un poco la semana pasada, Felipe. ¿Te acuerdas que cuando Pablo estaba en la cárcel, dijimos la semana pasada, él estaba en Filipos, le dirige una carta a los filipenses? No estaba en Filipos, algunos dicen que estaban en Cesarea y algunos otros dicen que estaban en Roma. Yo más creo que estaba en Roma, ¿sí? Pero ahí dice que estaba él y en la cárcel, en una mazmorra, en un lugar lúgubre, un lugar tal vez infestado de bichos, de ratas, pero aún así él dice y manda: regocíjense,
La carta a los Filipenses. Ajá, y eso es lo que dice acá, ¿va? Las pruebas. Algunos dicen que esta carta lo titulan como la carta del gozo. Ajá. Bueno, aquí lo que dice acá, pero ¿qué tiene que ver eso con la sabiduría? Dirá mucho, ¿va? No, acá la sabiduría es la aplicación que ya tenía Pablo en su vida, porque Pablo allí, las circunstancias no definían su gozo, no lo definían a él las circunstancias. ¿Cuántas veces nosotros en una situación difícil no tenemos gozo? Pues, en cambio él todavía dice, regocíjense, todavía les digo, Filipenses, volveos a regocijar, da un énfasis en que se regocijaran aún en las cosas que estaban pasando. Y esto tiene que ver mucho con una vida de piedad, pues, porque Pablo fue uno de los ejemplos máximos de esto fue Pablo, pues. Él siendo un gran apóstol, nosotros pensamos que por ser un gran apóstol él no iba a pasar tantas pruebas como las que pasó él. Pero en realidad miramos allí, Felipe, que el ministro del Señor, hermano Pablo, él fue uno de los hombres que verdaderamente vivió para Dios y no perdió el gozo, porque si se hallaba en alguna situación difícil, él siempre tenía esa confianza plena, esa seguridad de que todo lo que pasaba tenía un plan, tenía un propósito. Por eso nos deja Romanos 8, 31 a 39, que estuvimos también hablando un poquito la semana pasada. ¿Qué es lo que te define? ¿Qué es lo que te va a sacar de Cristo? ¿Qué es lo que...? Entonces, todo esto, Pablo nos enseña entonces que esta es la verdadera sabiduría que debe de haber en el creyente. Entonces, ante la falta ante las pruebas, la falta de fe nos demuestra que nosotros no hemos llegado a ese tipo de sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso Santiago empieza a hablar y dice, si a alguno le falta sabiduría, si alguno reconoce que le falta sabiduría, mira, Felipe, este es el punto de partida para que nosotros podamos confiar en Dios. El confiar en Dios no solamente cuando nos va bien, cuando todo está bien, cuando te dieron tu quincena, tu bono 14, tu aguinaldo, cuando no hay enfermedad en la casa, cuando te está saliendo bien los negocios, cuando te dieron un trabajo y además de eso estás haciendo tus extras, entonces ahí te va bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tienes una situación difícil? ¿Habrá gozo? Entonces, la falta de gozo acá es sinónimo de falta de sabiduría. Entonces, por eso es que acá la falta de sabiduría es el no poder afrontar las situaciones cotidianas, o tal vez sí las afrontamos, pero no las afrontamos como deberíamos de afrontarlas en el nombre del Señor, en el Señor. Entonces, aquí miramos, ante las situaciones de pruebas, siempre nosotros nos vamos a hacer preguntas, ¿verdad? Como creyentes siempre nos diremos, ¿por qué a mí? Señor, no soy tu siervo, pues, Señor. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando eso? Si yo soy tu hijo amado, Señor, ¿verdad? Cuando estas preguntas nos invaden, Felipe, cuando dice, ¿por qué no al hermano Felipe? ¿Por qué solo a mí me pasan estas cosas, ¿verdad? Cuando esas preguntas nos invaden, es porque tenemos falta de sabiduría. Porque, no aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, dice que todas las cosas nos ayudan a bien para los que estamos conforme al propósito de Dios en su llamado. Entonces, ¿qué quiere decir eso, Felipe? Que nada nos puede separar del amor de Dios. Y esa era la confianza que Pablo tenía. Bueno, si hacemos una recapitulación de la vida de Pablo, dice en 2 de Corintios, todas las cosas que él pasó,
de cómo fue tratado, fue humillado, fue tantas cosas él, ¿verdad? Pero al final él dice acá que él nada lo va a separar del amor de Dios. Y quisiera leer una vez más el versículo 34 de Romanos 8. Dice, ¿quién es el que condenará? El Mesías es el que murió, dice, mas aún Él es el que resucitó, el cual también está a la diestra de Dios, y el cual es el que intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, o la hambruna, o la desnudez, o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo, somos estimadas como ovejas al matadero. Pero el versículo 37 dice, al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Esa era la confianza de Pablo. Ahí es donde radica la sabiduría del creyente, pues. Sabiduría aquí es la forma de ver la vida. El cristiano no debe de ver la vida de una manera difícil, sino uno debe de ver la vida conforme al que está en nosotros, que Él es victorioso. Y dice la palabra de Dios que si nosotros estamos en Cristo, somos más que victoriosos, más que vencedores. La sabiduría que estamos viendo acá no es solamente el tener el conocimiento, como lo dijiste, sino que es una sabiduría práctica. Porque en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, ¿qué hacer? Por eso me llama mucho la atención cuando Santiago pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues que muestre por la buena conducta, dice, sus obras en sabia mansedumbre. O sea, si no tenemos esa percepción de que Dios es bueno y que Dios nos va a sacar adelante de las situaciones difíciles, pidamos sabiduría a Dios. Por supuesto. Entonces, solo esta clase de sabiduría que proviene de Dios capacita a los creyentes para mantenerse gozosos en el Señor, sea cual sea la situación, estar sumisos a las pruebas que la vida nos presenta, pero pedirle a Dios, por sobre todo la sabiduría, ¿qué debo de hacer en estos momentos? Porque si nosotros trajéramos, por ejemplo, estabas hablando del apóstol Pablo. Yo estaba leyendo Hechos hace unos días, desde su primero, segundo y tercer viaje hasta el último viaje, el viaje que hizo a Roma. En todas las ciudades que él entraba, él llegaba y no se quedaba ahí como turista, sino que iba a la sinagoga, predicaba en el parque, pero los judíos alborotaban a la gente, no les gustaba que Pablo les predicara y lo apedreaban. Una vez en Listra creo que casi lo dejaron medio muerto, creyeron que estaba muerto, pero al siguiente día salió a predicar. En el capítulo 16 de Hechos también vemos que también cuando expulsó al demonio de esta muchacha adivina, los dueños se enojaron con él y alborotaron a la gente y los azotaron, los metieron a la cárcel junto con Silas. ¿Y qué era lo que hacían? Ellos cantaban y adoraban como a la medianoche, estando en la cárcel, y unas horas antes los habían azotado. Entonces, es la sabiduría, es el gozo que proviene de Dios, pero para tener ese gozo debemos de tener sabiduría, la sabiduría divina, la sabiduría que proviene de Dios. Hay muchas referencias de esta sabiduría que nos, por ejemplo, estabas hablando hace un rato, hermano Héctor, con respecto a esta sabiduría. La sabiduría que está hablando Santiago acá no es una sabiduría humana, como lo dije hace un rato, de los grandes pensadores griegos de ese entonces, como por ejemplo Sócrates, Platón, Séneca, hay muchos, pero no es de esa sabiduría, no es el conocimiento, sino que es una sabiduría práctica.
la sabiduría espiritual, que nos lleva a ser mejores personas hablando espiritualmente. Hablando, por ejemplo, hay una referencia de esa sabiduría en Colosenses capítulo 1, versículo 28, cuando dice: nosotros damos a conocer a Cristo a todos, y aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo Jesús. Entonces, nosotros también podemos ver que Salomón dice lo siguiente acerca de la sabiduría, por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, aquí vemos nosotros el contraste de la sabiduría humana y de la sabiduría que Santiago está hablando. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, los necios desprecian la sabiduría, esta sabiduría que estamos hablando, y la sabiduría y la enseñanza la desprecian los necios. Entonces, por eso Santiago le habla a sus hermanos, o sea, a los judíos primeramente, y después también estamos implicando nosotros también en este día, en esta mañana que estamos hablando, si estamos faltos de sabiduría, ¿por qué no acudir a Dios, quien nos da esa sabiduría? Dios, ya que si le pedimos al Señor que nos dé ese tipo de sabiduría que estamos hablando, esa sabiduría espiritual para poder superar las pruebas, Él no nos negará, como dice su palabra, sino que todo lo contrario, ya que claramente dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:7, que pidamos y se nos dará, que busquemos y hallaremos, y que llamemos a la puerta y se nos abrirá. Entonces, si alguno hoy en esta mañana está pasando por pruebas, por situaciones complicadas y difíciles, que le pida al Señor sabiduría, porque es muy fácil cuando, por ejemplo, viene alguien organizando, por ejemplo, una campaña de sanidad, que vengan, que hoy es una noche de sanidad, pero ¿será que eso es lo que Dios quiere? Que ya sea sanado, porque muchas veces Dios trabaja en esos momentos difíciles de nuestra vida. Solo debemos de pedirle al Señor sabiduría para poder enfrentar esta situación difícil y complicada. Porque para nosotros es fácil, Señor, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy pasando esto? ¿Qué te he hecho yo, como me dices, hermano Héctor? ¿Qué te hice yo, Señor, para que yo esté pasando esto? Ezequías, si te acuerdas, cómo él se lamentaba cuando Isaías llega y le dice, el Señor dice que ordenes tu casa porque vas a morir. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? ¿Qué te he hecho si yo te he servido, yo te he sido fiel? Y muchas veces tomamos esa actitud. Pero, ¿cuál es la actitud correcta? Porque Dios sabe las cuestiones a las cuales nosotros tenemos que llegar a la madurez. La cuestión es entender eso, ¿verdad? Pero no vamos a madurar si nosotros no pasamos por pruebas. Exacto. Eso es. Una vez más, la palabra de Dios acá nos dice, bueno, ya entendimos, ¿verdad?, qué es tener falta de sabiduría. Pero dirán algunos, bueno, a mí me cuesta vivir la vida cristiana, dirá alguno en esta hora de la mañana. Pero queremos decirles, pues, para eso es que Santiago escribe esta carta. Y empieza él, ya en el versículo 5, la otra parte, dice. Si alguno dice, le falta sabiduría, dice. Ahora dice, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. O sea, alguien podrá decir, ¿verdad?, ¿dónde puedo encontrar yo la sabiduría?
Ya tomaste Proverbios capítulo 1, versos 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice. En otras palabras, una buena relación con Él te va a dar una vida excelente. Y Santiago acá está diciendo que uno debe de decir, si uno está viviendo momentos difíciles y sabe que como que Dios no está con nosotros y todo, entonces eso es falta de sabiduría. Entonces, si nosotros llegamos a esa percepción de que nosotros necesitamos sabiduría, entonces tenemos a alguien en que nosotros podemos pedir. Entonces, quiero decirles en esta mañana, dice, si uno dice no tiene la percepción correcta de lo que está haciendo Dios en tu vida, entonces, ¿qué debes de hacer? Estás sintiéndote de que a cada rato te están dando pruebas y a cada rato estás ahí como que renegando porque no entiendas lo que es el propósito de Dios en tu vida. Entonces, es momento de pedir sabiduría a Dios. Es momento de pedirle a Él que nos dé la claridad, que nos dé el temor, para que nosotros podamos vivir la vida que Él quiere que vivamos. Pues. Entonces, Santiago exhorta aquí a que pidan sabiduría, y que pidan, pero la idea acá es que no solo pidan, sino que continúen pidiendo. No es solo una vez en la vida, pues. Esa es la idea acá. Ese es un participio, ¿cómo se le llama este tiempo del verbo que es continuo? Indefinido. Indefinido, bueno, se me va el participio, pero se me va ahorita el otro nombre, pero es algo continuo que Dios quiere que nosotros pidamos. ¿Por qué? Porque ante las vicisitudes de la vida nosotros tenemos que saber primariamente de que Dios está con nosotros, y que si nosotros ya llegamos a ese entendimiento de que cualquier cosa que nos puede pasar está en las manos de Dios, estamos en las manos de Dios, entonces nosotros hemos llegado a tener vivimos en esa sabiduría que Dios quiere, así como vivía Pablo, como vivía Pedro, todo. Ahora, si nosotros nos cuesta entender las razones del por qué tantas pruebas aquí, pruebas ahí, pruebas allá, entonces todavía estamos en ese proceso de pedirle sabiduría a Dios. Entonces, pídala a Dios, dice, quien continuamente da. Nosotros pedimos continuamente a Dios, Dios también continuamente nos va a dar sabiduría. Notemos que Dios da a todos. No solamente a Felipe, a Héctor, a todos. La gracia de Dios es para todos. Eso que tú, es que a mí Dios no me hace caso, no me oye, eso es mentira. Porque si tú te humillas delante de Dios y le empiezas a pedir sabiduría, pero esa sabiduría que proviene de Él dice continuamente te va a dar y no te va a sacar por la cara tu falta de sabiduría, pues, porque Él lo que quiere es que nosotros vayamos creciendo y demos la talla, porque esa talla es la que nos va a servir para poder seguir en este caminar cristiano. Yo te voy a dejar el último. Mañana es que cómo enfrentar las situaciones difíciles, pues pidiendo sabiduría a Dios. Pedirle a Dios la sabiduría para poder enfrentar esta situación difícil. Dios tiene sabiduría en abundancia. No podemos decir, es que a Dios se le terminó la sabiduría y tal vez ya se la dio al hermano Héctor y ya se le llevó todo. No, Él tiene en abundancia. Romanos 11:33 dice esta preciosa palabra: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces hay abundante sabiduría en Dios. Solo es de pedirle al Señor y estar sumisos y esperar la voluntad de Dios. Está disponible para todos, como lo dijiste, los que la busquen con sinceridad, porque una cosa es esperar que pase, pero buscarla. Proverbios 1,
habla la palabra de Dios, dice esta palabra de Proverbios cuando habla, Salomón está hablando, dice Salomón en Proverbios 2, dice así la palabra de Dios: Salomón ha tomado la ley de Dios y la ha hecho suya propia por la fe y obediencia, así como por la enseñanza. La sabiduría de estas palabras está a disposición de aquellos que primero de todo comprenden el gran valor que tiene esta sabiduría. Debemos de pedirle al Señor la sabiduría que hay en Él. No solo es de esperar. Entonces dice Proverbios 2:1: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es sacudido de los que caminan rectamente. Él es el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, oigo una voz sobre la montaña, día tras día mejor. Oigo una voz sobre la montaña, dice: prepara el camino al Señor. Prepara el camino, prepara el camino, preparad, pues viene el Señor. Les agradecemos su amable sintonía y oramos a Dios para que sus vidas sean bendecidas. Y les invitamos para que nos acompañen en el próximo programa.